meter de lleno con el tema que tiene que ver con el COVID y ha pasado el tiempo. Usted me trajo unas diapositivas para compartir, me avisa cuando quiere que las pongamos al aire, pero la primera pregunta que le tengo que hacer es, finalmente veo que vuelven a confinar en algunos lugares del mundo, siguen pidiendo pasaportes sanitarios también, y usted desde un principio se mostró en contra de estas ideas sobre todo de confinamiento. Y ahora parece que el tiempo le termina dando la razón. ¿Qué apreciación tiene para ahora que pasó, digamos, ya cuántos, vamos, 3 años, 2 años y medio? Sí. Muchas gracias. Sí, la Argentina me dio el espacio para poder expresarme y por suerte todo quedó grabado. Lo que yo explicaba es que infecciones respiratorias son serias en personas vulnerables, que hay que ocuparse, que hay que formar a los médicos jóvenes para que sepan cómo reaccionar, que hay que proteger a los vulnerables y que hay que dejar vivir a los demás. Desgraciadamente, las instrucciones que iban llegando al Ministerio de Salud hacían que los jóvenes queden encerrados y las personas mayores se mueren. Ahora, hubo muerte por COVID, hubo muerte con COVID y hubo eutanasia, por ejemplo, en Francia, que significa que se autorizó la muerte en los geriátricos con tratamientos a personas afectadas o susceptibles de estar infectadas. Y eso fue durante el mes de marzo-abril del 2020 y en octubre. Todo eso en el boletín oficial. Se permitió la venta de medicamentos que se utilizaban en cuidados paliativos en farmacias de barrio. Así que cualquier médico podía prescribir un medicamento que estaba prohibido a la venta para que se inyecte y la persona entre en un sueño profundo y no se despierte. Entonces, las estadísticas desde el principio, yo estaba confrontado a esa situación, yo decía, no se pueden aceptar de la manera en la que se está en este momento analizando los datos. Esa es la realidad de hoy. Desde el 2020 lo vengo diciendo, es una infección respiratoria, hay que cuidar al personal de salud, hay que cuidar a las personas vulnerables, hay que instalar barreras mecánicas, pero no contra el COVID, contra cualquier otra infección. Fíjese usted que para hacerse ahora una colonoscopía en Mónaco o en Francia uno tiene que llevar un test de PCR. Y sin embargo, siguen habiendo muertos por estafilococcus multiresistentes o por Klebsiella, porque parece como que el único problema es el COVID y las bacterias multiresistentes ya no cuentan. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está el sentido lógico de la ciencia? ¿De qué muere la gente? Si muere de accidente cerebrovascular y de infarto, ¿está la prevención? ¿Están las resonancias en todas las provincias de todos los países como se está haciendo PCR? Se está mirando en la carótida de toda la población para ver quién va a desarrollar una placa de ateroma que le va a traer un accidente vascular y lo va a matar. Porque si la autoridad sanitaria tiene como objetivo proteger al pueblo, ¿por qué solo lo protege de la infección por el SARS-CoV-2? Y si tienen esa misión, ¿qué pasa con la prevención del infarto? ¿Es masiva como se hace para el SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con la prevención de los accidentes cerebrovasculares? ¿Hay dispositivos de diagnóstico y de prevención en todos los pueblos como hay, por ejemplo, test para el SARS-CoV-2? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó que esta infección viral ocupó todo el espacio? ¿Y qué pasó, Pablo, según su punto de vista? ¿Qué pasó? Bueno, hay dos hipótesis. Una que es la hipótesis complotista, con la cual yo no estoy de acuerdo. Porque cuando usted entra con hipótesis complotistas, siempre las cuentas le dan bien. Yo quiero que me dé tal cosa y me da. A mí no me da ninguna cuenta. Nada da correctamente desde la lógica. Lo único que yo justamente quería explicarle, si usted quiere, podemos irnos mostrando en alguna diapositiva cómo veo yo la cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo desde el 2019, que presenté un libro y que después, por supuesto, este libro fue actualizado sobre el problema de los microbios, el universo, el oxígeno, la política, la religión, y todo está muy mancomunado. Tenemos nosotros en este momento que hay muchísima gente que muere, y muere de infecciones prevenibles. ¿Qué significa prevenible? Significa que 7 de cada 10 muertes en los países industrializados son por microbios.
y 2 de cada 3 chicos siguen muriéndose hoy en todo el mundo con enfermedades que se curan con antibióticos. ¿Sí? Entonces no se puede dejar de relacionar las enfermedades microbianas, que sean virales, bacterianas, de hongos o de priones, con la cuestión cultural. Entonces, vamos a analizar en el 1918. También hubo un problema mediático, porque se habla de la gripe española, cuando la gripe no fue española. ¿Qué pasó? España era democrática, justamente el momento en que España era democrática, estaba la Primera Guerra Mundial, y bueno, entonces los periodistas de Francia e Inglaterra decían que había rivalidades desde el siglo XVI entre distintos países, decían, esto viene de España, y al final no vino. O sea, en las trincheras francesas la gente se moría, y venían todos con el diagnóstico de gripe española. Pero ¿qué pasó? Que ahora nos damos cuenta que cuando se analiza con el tiempo, y por eso yo soy creo tan poco en las cifras que se anuncian, porque en ese momento que terminó la Primera Guerra, nadie supo quién murió de viruela, ni de sarampión, ni virus de influenza, pero además había gente que se moría de hambre y muertos de la guerra. Entonces todo era gripe española. Entonces morían con gripe, morían por gripe, o había un contexto sociopolítico que no se tomó en cuenta. ¿Qué pasa? Vamos a ver, en el 2003, pasamos del 1918 al 2003. ¿Por qué? Porque se aisló en Asia por primera vez y se difunde por primera vez, porque probablemente existía antes, un coronavirus y se llama un síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-1, ¿sí? En el 2003. Esta enfermedad, los anuncios hablaban de pánico, diciendo que los modelos integraban cambios parciales en esas estructuras virales, pero al final hubo confirmados 765 personas confirmadas. Y casi todos vivían en China, Hong Kong, y Taiwán y Singapur. ¿Por qué lo digo esto? Porque esto se contuvo y no se encerró a nadie y no hubo vacuna para el SARS-CoV-1. Pero se anunciaban cifras patéticas. En el 2009 y 2010, que por suerte en la Argentina la Nación me dio espacio para explicar que todas las cuentas estaban mal, y todo lo que yo le digo lo encuentra en los artículos que habían publicado en ese momento los diarios. Yo decía, las cuentas están mal hechas. ¿Por qué? Porque cuando apareció la gripe del 2009 y 2010, las fuerzas políticas europeas se morían de miedo, diciendo que va a haber entre 50 y 500 millones de muertos, porque una variación que hubo en las moléculas de superficie del virus influenza, ¿sí? Entonces, decían, es nuevo, formidable, es patético, y yo decía, cuidado, porque este virus puede integrar secuencias del pato con la del cerdo. Si usted tiene 10.000 cerdos que están viviendo con 10.000 patos en la China, y el reservorio de la gripe se sabe que son los patos, las aves, y si defecan y están cerca de la nariz, los virus del pato, que es el portador en la nariz del cerdo, pueden recombinarse y producir nuevos virus. De ahí a que la inmunidad no proteja en los humanos, viene otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que se decía en el 2009 y 2010? Y los invito a mirar los diarios, porque yo leía eso y digo, pero no puede ser que se pronostiquen 50, 500 millones de muertos por la nueva gripe H1N1, por migración de las aves. Hasta ahí, la catástrofe global ya se anunciaba desde Ginebra. Pero fíjese usted esta imagen. Había pájaros muertos, patos y muchísimos portadores de este virus que estaban muertos en la nieve y que no habían venido a ningún lado. O sea, no fueron que llegaron por milagro en el 2009 y el 2010, estaban ya del año anterior. Entonces, todo este pánico era totalmente innecesario, porque estos animales no vinieron de ningún lado. O sea, el virus estuvo el año anterior, no hacía falta enloquecer, cerrar los hospitales y cerrar los quirófanos por planes de emergencia o de contingencia absoluta, como se dijo. Entonces, lo que trato de explicar es que no se puede analizar ningún fenómeno epidemiológico o virológico sin un análisis histórico, global, y sobre todo una cuestión filosófica que vamos a tratar de entenderla. Ahora, todos los efectos
los expertos hacían modelos matemáticos con reglas de 3 y decían, si en la gripe española murieron tantos, en el 2009 van a morir tantos. Entonces la población, que en ese momento éramos todos globalizados, seguíamos instrucciones del OMS, ¿sí?, dando comunicados de prensa, pero no evaluaban la robustez de los modelos de análisis. Todo esto yo lo vengo diciendo desde ese momento. Por eso me parecía que cuando se empezó a asustar con el SARS-CoV-2, dije, necesitamos un poquito más de precaución. A mí esto me parece que no es suficientemente justificable todo este pánico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si usted hace una regla de 3 y dice, si se murió tanta gente el año pasado, el 2018, y se muere, por el virus que se alteró en este año, que se volvió a alterar, X. Una regla de 3. Ahora usted sabe que las cuentas se hicieron con base al año 1918. Pero, ¿qué pasa? En el 1918 no había antibióticos para las infecciones bacterianas. Entonces, ¿cómo pueden hacer una regla de 3 sin considerar que nosotros ahora, para las infecciones, tenemos antibióticos? Además, los niveles de inmunidad contra la influenza eran muy bajos. Ahora mucha gente estaba vacunada contra la gripe. Y los anticuerpos probablemente daban una inmunidad con memoria de protección. Entonces yo digo que en 1918 hubo una cantidad de fallecidos o de enfermos. En el 2013 tengo X. Y no se dieron cuenta que había antibióticos, que había respiradores artificiales, que se podía medir la saturación, que se podía hacer monitoreo de la coagulación por los coágulos que puede producir los complejos inmunocirculantes, que hay antiinflamatorios y cortisona, heparinas de bajo peso molecular, que hay reposición de factores deficientes y que la gente vive mejor y tiene más calefacción. Entonces, esta cuenta no sirve. El diario La Nación puso, el doctor Goldschmidt dice que las cuentas están mal, y estaban mal. Pero ¿cómo puede ser que tengamos nosotros esta obediencia debida a una institución internacional que tampoco entiende? Por otro lado, se sabe que muchos chicos que están, y vamos a meter o introducir el concepto del SARS-CoV-2 y del COVID en lo que sería salud pública general, hay bronquitis bacterianas. Durante los últimos años, muchísimos chicos con asma y con bronquitis, que era psicosomático, que era un problema de la familia, que era un problema de alergia, que eran nervios, que era el estrés de los padres. ¿Qué pasa? No se podía diagnosticar. Desde que hay nuevos test, se ve que hay bacterias que están profundamente alojadas en los bronquios, en el pulmón de los chicos, y que con un pediatra que conozca bien el manejo de antibióticos, estos problemas asmatiformes desaparecieron. De nuevo, es un problema de antibióticos correctos, fisioterapia correcta, y los síntomas desaparecían. Entonces ya no era un problema psicosomático que nadie explicaba, era porque no teníamos el método de diagnóstico correcto. ¿Qué pasa? Nosotros somos todos distintos. El genoma humano tiene 23 pares de cromosomas. Ahora, usted fíjese que yo hago aquí las distintas personas, y por ejemplo, en la persona que es amarilla, verde, rosa, roja, lo que sea, cuando uno que se infecta, somos todos diferentes frente a la infección. Todos reaccionamos distinto. Reaccionamos distinto además a los síntomas. Reaccionamos distinto a la respuesta a los antibióticos. Reaccionamos distinto frente a todo este tipo de situación. ¿Qué quiere decir? Que hay lo que se llama interactoma y reactoma, que se está estudiando que nosotros en nuestro genoma tenemos una base de datos biológicos con redes de interacción, en la cual, en función de cómo uno agrede al individuo, cómo el individuo es agredido, responde o no responde, y responde con reacciones muy agudas. Entonces no somos todos iguales, de ahí a que no se puede generalizar de ningún modo. Este ejemplo que doy siempre a los médicos es que si yo tengo madera, yo de la madera A puedo tener B. Yo con una madera hago un estante, hago una mesa y hago cajones. Este es el patrimonio genético. La manera en que cada uno reacciona va a depender de cómo nosotros, en función del patrimonio de nuestros padres y abuelos, tengamos la capacidad o no de reaccionar. Entonces,
Cuando se decía la persona es COVID positiva, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene el test positivo en la nariz, o sea, SARS-CoV-2, no quiere decir que esté enfermo. Una PCR positiva no significa infección activa. Una PCR positiva, una asintomática, tiene que ser controlada porque por ahí está mal hecho el test o es un resto de virus. Entonces, decir COVID, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene síntomas, pruebas de laboratorio con la PCR y los test de laboratorio que corresponden a la severidad o no. Ahora, ¿la severidad en qué se mide? Se mide en la radiografía del pulmón, en la saturación de oxígeno, en la proteína C reactiva, y después, por supuesto, la persona tiene anticuerpos. Entonces, un test nasal es reductor. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que se decía en ese momento lo que viene es peor que lo conocido, genera una tormenta de citocinas? Cuando ya lo conocíamos para el 2003. Es desconocido, no era desconocido, es inigualable por nada conocido, genera coágulos, destruye tejidos, ataca el sentido de olfato. Sí, ataca el sentido de olfato, por ahí terminaciones sensitivas de la nariz y del nervio olfativo se afectan, probablemente por otros virus también. De ahí es que yo digo siempre que los libros y la cultura y la educación es lo único que nos pueden proteger contra este tipo de situación. Entonces,